Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas tardes, estimados amigos. Qué gusto acompañarlos. Los saluda Marta Yolanda Díaz Durán y hoy voy a conversar con el profesor Warren Orbo, columnista también de República GT, acerca de un tema que abordamos casi todos los días en todos nuestros programas. Y este tema es el origen de nuestros problemas, que es el sistema político de incentivos perversos. Por supuesto, es fácil decirlo, fácil memorizarlo y luego rápidamente sacarlo a discusión cuando algo no funciona. Pero no es solo cuestión de que ya nos hayamos grabado que el origen del problema es el sistema político de incentivos perversos. Tenemos que entender qué tipo de sistema político dentro de qué tipo de sistema político vivimos y qué es el que realmente impera en la mayor parte del mundo, en algunos lados más profundo que en otros, y por qué ese es el origen de nuestros problemas, para que estemos atentos a saber elegir en nuestra vida, no solo dentro del contexto de elecciones políticas, elegir en nuestra vida, apreciables oyentes. Pero bueno, vamos a darle la bienvenida o ya formalmente al profesor Warren Orbo para que podamos abordar este tema desde la naturaleza misma del gobierno y probablemente algo más que sin duda nos va a incluir Warren en este programa. Warren, buenas tardes. Buenas bienvenido. Tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Warren, un gusto compartir contigo y sobre todo poder compartir conocimiento e información importante para los oyentes, porque como bien escuchaste, comentaba yo, siempre hacemos referencia a que el origen de nuestros problemas es el sistema de incentivos perverso, que ya muchos lo repiten sin conocerlo, porque yo lo he escuchado a otros hacer mención al sistema de incentivos perversos y proponer para resolver esa perversidad del sistema, más de lo que lo hace perverso, que es ese estatismo y ese intervencionismo. Entonces, parece confusa una situación que tal vez a nosotros nos parecería sencilla, pero bueno, adelante. Bueno, empecemos entonces para abordar este tema, tratar de establecer un orden lógico. El primer punto, digamos, que es natural en todo organismo vivo, es que debe actuar para conseguir valores, aquellos valores que fomentan su vida y así para mantenerse en existencia. En el caso de los animales, digamos, o las plantas no tienen mucha elección. Ellas pues succionan su nutrición con sus raíces y se voltean hacia el sol para hacer la fotosíntesis y esa es la acción que hacen para mantenerse con vida. Los animales, pues hacen algo similar. Las vacas se comen el pasto, los tigres y leones se comen a otros animales y, en fin, hacen lo que tienen que hacer para mantenerse con vida. El hombre, pues ya evolucionó del estado, o supuestamente ya evolucionó del estado primitivo, en que todavía se comportaba como los demás animales, depredando a otros y peleándose con otros hombres, porque obviamente los bienes naturales son escasos, o sea, lugares donde había agua, lugares donde había caza o frutas, entonces se peleaban por eso y esas peleas eran muchas veces muy crueles, de exterminio total. Pero debido a que el hombre desarrolló la razón, y con la razón
el lenguaje, y el lenguaje a la vez le permitió pensar más, porque pudo clasificar y conceptualizar y transmitir ese conocimiento una vez lo tenía. Entonces fue capaz de advertir ciertas cosas. Es decir, primero se dio cuenta de la ley de causalidad. Y por muy imperfecta que fuera en un principio, él lo que entendió es que la causalidad era pues consecuencia de quién eras, si era voluntaria. Al principio ellos le adjudicaron causalidad a las cosas naturales a un Dios, porque pensaban que era la voluntad de alguien, así como era la voluntad de ellos causar ciertas cosas. Pero entonces también se dieron cuenta de que ciertas acciones tenían consecuencias, y advirtieron que cooperando con otros hombres, o sea, intercambiando bienes y servicios, podían sobrevivir mejor. Su producción era más fecunda que solo estando solos. Y así va a surgir, por el interés propio de cada quien, la idea de asociarse con otro para poder sobrevivir mejor. Esa asociación pues implicó que para que pudiéramos cooperar tú y yo, digamos, había que modificar nuestro natural comportamiento, y yo tendría que respetarte y tú me tenías que respetar, porque de lo contrario no iba a haber cooperación. O sea, otra vez volvíamos a la depredación. Y obviamente yo tendría que producir algo para intercambiar contigo. Exacto. Y tú producir algo para poder intercambiar Claro, conmigo. y eso es lo que nos hacía más fecundos. Entonces, digamos, así es como surge la sociedad. Surge porque la gente pues advierte eso, que es mucho más productivo el sistema de división del trabajo y comercio, y es voluntario y consiste, y ahí va surgiendo otras cosas que la gente cree que es al revés, que empezó ahí, pero ahí es cuando empieza a surgir la empatía por los demás, porque ya los empezás a conocer, puedes ponerte en su lugar, surge la cortesía, ¿verdad? Porque si no sos cortés con un extraño que puede ser un posible socio en el intercambio, no vas a conseguir ese intercambio. Entonces cambias de una actitud hostil a una actitud amigable que se vuelve un hábito. Surge la benevolencia, el desearle bien a los demás, el amor romántico, que eso no existía antes, en fin. Bueno, el amor romántico ya te fuiste al siglo XIX. Sí, pero así surge. El problema es que no todos los hombres, no quisiera decir evolucionan al mismo tiempo, pero digamos, no todos los hombres advierten la bonanza de la cooperación social y quieren mantenerse en el estado de depredación, y atacan a otros y les roban a otros. Entonces, obviamente, lo que es natural en cada uno de nosotros es defender nuestra propia vida. Es lo que llamamos el derecho de defensa propia. Y los grupos, cuando había algún individuo de ese tipo antisocial, lo que hacían es pues lo agarraban y lo castigaban, lo linchaban o lo que fuera. Entonces se hace necesario, para evitar que existan, ya que se formen grupos de presión y que empiecen a depredar unos a otros, que surja un sistema de justicia y de leyes que permita la relación cordial y en concordia entre todos. Y eso es el gobierno. Y el gobierno se establece como un aparato coercitivo para proteger a los asociados, o ciudadanos en este caso, de aquellos otros ciudadanos que quieren violar sus derechos, o sea, sus libertades, su propiedad. Históricamente, el que establece el sistema, digamos que podemos decir que es el mejor sistema hasta la fecha, fue Solón. Solón en Atenas veía el problema de que habían grupos, facciones, que usando la fuerza abusaba de otros. Y eso era recurrente, es decir, cuando se juntaban los pobres, digamos, había una democracia que abusaba y le quitaba sus pertenencias a los ricos para distribuirlos entre los pobres. Todos los ricos se iban
y los pobres se quedaban más más pobres. Entonces hacían un pacto para que los ricos se regresaran, que los iban a respetar, pero los ricos, una vez teniendo el poder, una oligarquía, podían abusar de los pobres, digamos, y entonces la situación estaba mal. Todo lo que se le ocurre a Solón es que se podía establecer un gobierno que no fuera de personas, sino que fuera de leyes. Y esas leyes debían ser aplicables por igual a todos, y nadie iba a estar por encima de la ley. Cuando establece este sistema, que se llama un sistema constitucional o un sistema de leyes, él sale diciendo que hizo libre a Atenas, porque en realidad eso es lo que sucede. Cuando tenés una serie de leyes que protegen tus libertades, no te están protegiendo contra el abuso o la coerción de otras personas. Y a eso le llamó politeia. Y los romanos copiaron ese sistema y a ellos le llamaron civitas o ciudad, o res pública, que es la cosa pública o lo que es de interés público. Y lo que es de interés público es que se respeten las libertades de los demás. Es lo único que es interés común. Ahí no hay más interés común en toda la sociedad, ¿verdad? Cuando hablan de interés común o el interés de todos y es solo de un grupo, eso ya podrá ser interés de una mayoría o de una minoría, pero no es interés común. El único interés común es que se respeten los derechos de las demás personas. De todos. De todos. Bueno, ahorita ya mencionaste derechos, pero Sí. hace unos instantes habías dicho libertades. Y yo te iba a Libertades, preguntar, pero ¿dónde quedan la vida y la propiedad de los otros? También deben de ser Bueno, es que respetados, no solo tu el libertad. concepto que tenían los griegos y los romanos no era el mismo que derecho de nosotros, sino que libertades para ellos era respetar a la persona para que pudiera hacer lo que quisiera hacer, es decir, con su vida, con su propiedad, con lo que fuera. Estaba incluido. El concepto derecho en realidad surge después y tiene que ver con la palabra directus, que es latina, que quiere decir correcto, lo que es correcto. Y entonces fue una discusión que se dio mucho en el siglo XVIII entre los filósofos, pero empezó antes, Sí, entre los escolásticos. Y los romanos se llamaban derecho a sus leyes también, y Pero ahora se conoce como el llama- derecho romano. Sí, pero eso era la ley, que no es lo mismo. Es decir, el derecho era el sistema de leyes, pero los derechos, digamos, los derechos individuales fue un concepto que se estuvo manejando entre los escolásticos. Curiosamente, para evitar las violaciones que estaban haciendo los conquistadores de los indígenas en Latinoamérica. Y ese concepto lo tomó John Locke. Y John Locke hizo en su libro que es Tratado de Gobierno, los tratados de gobierno, ahí describe el concepto de derecho, no como después surge, sino que él se refería nada más lo que él llamaba derecho de propiedad, pero propiedad quería decir lo que es apropiado, y a eso incluía tus bienes, incluía tu vida, incluía tu libertad. Ahora ese derecho John Locke no lo comprendió con mucha claridad, creyó que era algo natural en el hombre, que ya nacemos con derecho, derivado de que en una supuesta libertad pre-social, que eso no existe, ¿verdad? Pues era lo correcto que cada quien dispusiera de sí mismo. Entonces el derecho es básicamente esa idea, que es correcto que cada quien disponga de sí mismo. El que lo define mejor, y esto a mí me duele mucho decirlo, admitirlo, pero fue Immanuel Kant. ¡Oh, no! No, sí. Immanuel Kant es el que realmente se da cuenta que el derecho es un principio moral, que es la precondición para la sociedad. O sea, es un principio societario, se puede decir. Es un también. principio Porque los derechos solo existen dentro de un contexto social, dentro de una sociedad. Pero en realidad es al revés.
La sociedad solo existe dentro de un contexto de derecho. Lo que aclara Kant es que el principio moral que hace posible la asociación es precisamente el respeto a los derechos, ¿verdad? O sea, nosotros nos asociamos, sí, como condición es que tú me vas a respetar y yo te respeto a ti. El problema con Kant es que no entendía los derechos en sí, pero sí que eran propios de los derechos. El derecho era propio de la sociedad. No, sí lo entendía, pero el problema con Kant no es ese. El problema con Kant es que es la moral de Kant. O sea, que según Kant hay que cumplir con el deber. Pero el principio de que el derecho es un principio moral, eso sí es correcto. Porque es un principio que hace posible que se dé la sociedad. La convivencia. Sí. Y entonces lo que hace ese derecho es que hace posible que cada quien se comporte de forma moral, o sea, de forma prudente, que pueda buscar su bienestar atendiendo a su mejor juicio, porque los demás no se lo van a impedir. Y ese es precisamente el propósito de la sociedad. Entonces de ahí viene que el gobierno se establece para proteger esos derechos. Y las leyes, o sea, lo que ahora llamas el derecho, se hace para proteger esos derechos. Vamos a hacer una breve pausa, apreciables oyentes, y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Libertópolis. Promueve una sociedad de personas responsables y libres. Que buscan su felicidad. Bueno, amigos, estamos de regreso en este programa especial en el cual estoy compartiendo con el profesor Warren Norbo, y en el segmento anterior Warren compartió con nosotros rápidamente, porque yo aprovecharía también a recomendarles la lectura del ensayo de la naturaleza del gobierno de Ayn Rand, sí, que pienso que también escribe muy bien lo que estás explicando, al igual que el origen de los derechos individuales. Esos dos ensayos me parece vital para ir completando lo que estamos hoy conversando con Warren Norbo. Pero bueno, Warren, ahora regresando al tema, porque tenemos que terminar, como bien dijiste, de una forma lógica en ese sistema de incentivos perversos que es el origen de nuestro problema. Sí. Pero obviamente todavía tenemos que definir algunos conceptos que hay una confusión generalizada en lo que respecta a qué es lo que estos significan. Hay una confusión en lo que respecta a los sistemas políticos y a las formas de gobierno. Entonces, lo primero que en este segmento que te quisiera que aclararas es cuál es la diferencia entre un sistema político y una forma de gobierno. Y luego, pues, hablemos de las dos formas de gobierno que nos han llegado de la antigüedad a nuestros tiempos, que están en una constante oposición, diría yo, la república y la democracia. Pero primero, diferenciemos un sistema político de una forma de gobierno. Primero veamos que Aristóteles hace un análisis de este punto. Ellos tenían una organización política que es lo que es la polis. Pero la polis se vio gobernada por distintos sistemas de gobierno que Aristóteles analiza y que en su análisis muestra cómo realmente unas fortalecen la polis y otras la destruyen. Todo esto en la Constitución de Atenas. No, en política. Esto es en la política. La Constitución de Atenas lo que define es nada más cómo es el sistema en Atenas. Analiza, por ejemplo, que
realmente todos, con excepción del gobierno constitucional, son gobiernos despóticos. Despóticos quiere decir que una persona o un grupo de personas está por encima de la ley. Y la ley es realmente lo que es arbitrariamente este grupo decide. Entonces analiza, por ejemplo, la aristocracia, que supuestamente es el gobierno de los más virtuosos, los mejores. Pero ellos decretan qué es lo que se hace, ¿verdad? No hay unas leyes, ellos no tienen leyes por encima de ellos. Ellos son los regentes, ellos decretan qué se va a hacer. Ellos deciden qué es lo que deben hacer los demás, bajo la idea, digamos, de que son los que mejor saben. Esto es lo que recomienda Platón, por ejemplo, con la dictadura de los filósofos, ¿verdad? Que son los que saben qué es lo que le conviene a los demás y son los que te van a decir, y entonces te dicen, por ejemplo, a qué te tenés que dedicarte tú, a qué me tendría que dedicar yo, y con quién te vas a casar y con quién me voy a casar yo. Y deciden tu vida y cómo vas a vivir tu vida. Exactamente. Luego luego está la monarquía, que también es un gobierno despótico. El monarca y su círculo son quienes deciden qué es el decreto legal o no. Y también ellos deciden, y además dice Aristóteles, en una de esas monarquías, eso puede degenerar en una tiranía, que eso totalmente destruye la polis, donde el ciudadano deja de ser libre y pasa a ser esclavo o propiedad del tirano, como el ganado, como las vacas son propiedad de él, ¿verdad? Que eso se dio pues en Europa con los reyes y los señores feudales. Luego critica la democracia, que también es un tipo de gobierno despótico, en donde lo que se hace es la voluntad de la mayoría y no hay leyes que los limiten, sino que ellos son las leyes, son los que deciden qué se hace, y lo que opina la mayoría, así funciona. Como lo describió Benjamin Franklin, que la democracia son 2 lobos y una oveja decidiendo cuál va a ser la cena. Así es. Entonces, después describe como el mejor sistema, precisamente la politeia, que es el que Solón crea, que es el gobierno constitucional. Y el gobierno constitucional es lo que llamamos ahora un Estado de Derecho. Es decir, es un gobierno que se basa en leyes, o que llamó nomocracia Hayek, ¿verdad? Un gobierno de leyes, y que los alemanes, Kant llamó un Rechtsstaat, que es un Estado de Derecho, en donde la ley está por encima de todos. Y entonces el gobernante se vuelve un administrador, y no es ya un monarca, y tiene que ser reelegido periódicamente. Entonces, la constitución de ese gobierno la explica Aristóteles, diciendo que debe ser una mezcla de democracia, monarquía y aristocracia. Y entonces hace para democracia una asamblea de representantes, que así se llama en Estados Unidos, donde hicieron este esquema. ¿La Cámara Baja? Sí, la Casa de Representantes. House of Representatives. Sí. Luego, con el equivalente a la aristocracia es el Senado, y el equivalente al monarca es el Ejecutivo o el presidente. Entonces esos 3 tienen veto entre ellos, y así evitan que abuse alguna de las facciones, por así decirlo. Y el gobierno tiene que ser un gobierno de leyes, y a eso es a lo que llamaron república. O sea, la república moderna contiene de una forma limitada las 3 formas de gobierno clásicas, voy a decir. Así es. Y está limitada por los derechos individuales, porque el propósito de la república es la protección de la libertad de los individuos. Ahora, 2 preguntas más. Primero, hoy la mayoría de gente cree
y estoy utilizando específicamente este término, cree que ley es cualquier cosa que decidan los legisladores sí. o los congresistas. Y eso, a mi mejor entender, es incorrecto, es una creencia falsa. Así es. Entonces quisiera que lo explicaras por qué. Es un error y es una creencia falsa. Y luego también, ¿dónde encaja dentro de esta república moderna, que es la que van a discutir los padres fundadores de Estados Unidos, dónde entran las cortes, el Judicial Review, que vemos que no solo en Guatemala, en Estados Unidos, al final, la Corte Suprema de Justicia, cuando hay un cuestionamiento entre los mismos poderes de esa república, es la Corte Suprema de Justicia la que tiene la última palabra. ¿En qué momento entra esta figura a formar parte de esas repúblicas? Esa es una parte fundamental de la república y desde la mera concepción, porque como es un gobierno de leyes, entonces los encargados de ver que se cumpla la ley son los jueces. Y como nadie está por encima de la ley, entonces a todos pueden ser juzgados, tanto el presidente como los diputados, como los senadores, en fin. Incluidos los jueces también pueden ser juzgados. Por supuesto, la pregunta los jueces también tienen que rendir cuentas. Porque, por ejemplo, en el caso de Guatemala, ya lo vamos a ver en el siguiente segmento. Hoy en el caso de Guatemala tenemos una Corte de Constitucionalidad que no tiene absolutamente ningún límite, aunque en el papel se supone que su poder es limitado. En la realidad es que actúan como dictadores. Sí. Pero bueno, entonces esos son los sistemas de gobierno. Ahora, más amplio que eso es el sistema sociopolítico, es decir, un sistema de organización política. Y en eso, básicamente, hoy en día yo diría que hay tres. La teocracia, que es un sistema de organización donde la ley que impera es religiosa y los que gobiernan son los sacerdotes. El socialismo, que es un sistema sociopolítico que no reconoce los derechos individuales, o sea, es un sistema que viola los derechos individuales. Y el capitalismo, que es un sistema sociopolítico que se basa en el reconocimiento de los derechos individuales. Bueno, en tu clasificación me hace falta a mí uno que es tan estatista e intervencionista, aunque sea en diferentes áreas, como el socialismo, que son los llamados, que son los llamados conservadores, que pueden ser respetuosos de la propiedad privada. Pero ese no es un sistema. Entonces, ¿dónde los encajarías a ellos? Porque si el capitalismo es el respeto irrestricto a los derechos individuales de todos, no pueden encajar los conservadores. Es que conservador los llamados conservadores. Es un término que depende, ¿verdad? Si tú estás tratando de votar una teocracia, los conservadores son los de la teocracia. Si estás tratando de terminar con el socialismo, los conservadores son los socialistas, ¿verdad? Entonces, lo que había antes. Entonces, digamos, solo para la pregunta ser más clara. Yo me refiero a los estatistas e intervencionistas que están a favor de el mercantilismo light, pero o sea, tú puedes hacer con tu propiedad, basta, bueno, yo voy a respetar que hagas con tu propiedad lo que querrás, pero con tu vida no. Sí. Yo te voy a decir cómo tú vas a vivir tu vida. Puedes crear toda la riqueza que tú creas. Okay, sí, voy a ser ni siquiera mercantilista, pero no voy a dejar que tú decidas sobre tu vida. Yo voy a decidirlo. Es una mezcla entre religioso y... Es una especie de teocracia, ¿verdad? Es cuando tú estás dejando que la teocracia
empiece a sustituir el capitalismo o el socialismo, lo que sea, que esté sustituyendo. Por eso yo pienso solo que hay tres, porque los regímenes son teorías normativas. Es decir, el régimen capitalista es lo mismo en términos de aplicación a la sociedad que la moral, digamos, es al individuo. La moral es una teoría normativa que le dice al individuo, lo guía al individuo de qué acciones hacer para, digamos, alcanzar la felicidad. El capitalismo es una teoría normativa que le dice al individuo cómo asociarse para alcanzar la felicidad con la sociedad. Entonces, el capitalismo se basa en el respeto a los derechos individuales. Es decir, mucha gente dirá, no, pero si el capitalismo solo es respeto al derecho de la propiedad privada a los medios de producción. Pero la propiedad privada de los medios de producción engloba todos los derechos, porque quiere decir que tú tenés derecho a tu propiedad para producir, o sea, para mantenerte con vida, para hacer con ella con lo que tú querrás y por lo tanto vivir como tú querrás. O sea, en esa frasecita está toda. En el socialismo pretende quitarte el derecho de propiedad de los medios de producción, pero ese es un término que ni siquiera es fácil de definir, porque tú decís, por ejemplo, bueno, tu computadora es un medio de producción o es un medio de disfrute, es decir, es un medio de consumo. Es un bien de consumo, puede ser ambas cosas. Exactamente, puede ser ambas cosas. Entonces, ¿cómo decide el Estado cuál es? Eventualmente va a decidir por lo que más le conviene a los gobernantes y te va a quitar la computadora y te quita todos tus derechos. ¿Ves? Entonces el socialismo no respeta ningún derecho, aunque te hablen de amor y de que igualdad y todo eso son pajas. Es decir, el sistema en sí no lo permite. Y una vez aplicás, bueno, y la teocracia es ese sistema donde tal vez te dejan comerciar, pero se meten en tu vida privada. Sí, y me parece interesante porque se van a meter a partir de prejuicios místicos de cualquier religión. Lo que sea. Pero las limitaciones a la libertad que tiene cada quien de vivir su vida como quiera, una vez no violente los derechos de los otros, son impuestas por creencias religiosas. Así es. Y digamos, lo que hizo el capitalismo, su gran logro fue separar a la iglesia del Estado. O sea, la iglesia del poder de la constitución estatal, el Estado laico. O sea, quitó la teocracia de los sistemas de gobierno. La teocracia había estado en todos los sistemas de gobierno, porque aunque hablabas de monarquía, el monarca tenía su poder derivado del Papa. Entonces, en última instancia, el Papa podía decidir qué pasaba. Y lo ves en las urbes, incluso guatemaltecas, digamos, la urbe de Santiago de los Caballeros, el edificio principal es la catedral. Los edificios principales son los religiosos. Entonces ves que el poder religioso políticamente era muy fuerte. Vamos a hacer una pausa, amigos, y regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros. Y bueno, estamos ya de regreso al último segmento de este programa especial en el cual estoy conversando con el profesor Warren Orbo, y es acá donde Warren nos va a explicar o va a responder a la pregunta que le hago después de todo lo que hemos escuchado. Entonces, Warren, ¿cómo le explicarías a los oyentes dónde está la perversidad del sistema sociopolítico en el cual vivimos y la forma de gobierno que prevalece en nuestro país y en la mayoría de países? Porque tú vas a nuestra Constitución y la Constitución dice la Constitución política de la República de Guatemala. Sí. Pero lo que yo veo que prevalece en nuestro país no es una república. Y cuando cuestiono esto,
en particular a abogados, me dicen, claro que sí, porque tenemos hay balance de poder, hay límites al ejercicio del poder, y me empiezan a nombrar ciertas cosas que se supone son propias de una república, pero la realidad es que lo que tenemos en Guatemala primordialmente, y lo reconocen, pero lo han unido al término república, es una democracia. Entonces dicen que vivimos en una república democrática. ¿Cómo puedes explicar esto? Bueno, y la contradicción en el uso de este término. Regresemos a donde iba. Estaba explicando que tanto el capitalismo como el socialismo o la teocracia son sistemas normativos. Como sistemas normativos te están indicando qué es lo correcto hacer. Eso no quiere decir que la gente lo haga, ¿verdad? Es decir, Guatemala no es un país capitalista, nunca lo ha sido. En Latinoamérica, ninguno. Y aunque tenga un tipo de gobierno republicano, o que intenta ser republicano, cuando tú ves la Constitución, ves que en la Constitución hay un montón de normas que no son propias de un capitalismo, es decir, que no se basan en el respeto a los derechos individuales. En la misma Constitución nuestra, que se hizo por consenso de personas que algunas entendían más sobre libertad y otras no, otras eran socialistas, tuvieron que llegar a un compromiso en donde hay cláusulas que son violatorias de los derechos individuales. Hasta el derecho de propiedad, digamos, el derecho de propiedad, digamos, empieza diciendo que reconoce el derecho de propiedad y después dice siempre y cuando te puede quitar la propiedad en bien de la mayoría. Entonces no hay un reconocimiento del derecho de propiedad. Hay una constitución del aparato de gobierno que obedece a la idea republicana de tener ciertos controles y tener rendición de cuentas. Pero también hay dentro de la Constitución artículos que violan los derechos de las personas. Por ejemplo, ahorita que están tratando de inscribirse los candidatos, está el de la prohibición, por ejemplo, para que quieren prohibirle a Suri Ríos ser candidata porque es hija de Efraín Ríos Montt. Bajo ningún Estado de Derecho tú puedes pagar por los crímenes de tu padre, porque cada quien es responsable de lo que él hace, no de lo que hace otra persona. No importa si es tu hermano, si es tu papá, si es tu hijo, tú no sos responsable de eso. Entonces eso es una violación de los derechos y ahí está en la Constitución. Entonces nuestro sistema no es un sistema capitalista, afortunadamente tampoco es un sistema socialista, pero sí tiene bastante de socialismo, tiene bastante todavía de esa idea de la teocracia, en donde te meten cosas ahí en la Constitución que son ideas morales de lo que tú llamas conservadores, pero yo llamo religiosos, mentalidad religiosa, que quieren imponer a los demás, ¿verdad? Entonces, lo que tenés es una mezcla de cosas ahí. Algunas ideas violan los derechos, otras supuestamente los protegen, pero como sabemos que cuando hay entre dos cosas, la que viola es la que va a triunfar al fin de cuentas. Entre un mal y un bien va a prevalecer el mal. Por eso vemos que cada vez se estatiza más nuestra sociedad, y me refiero al estatismo en el sentido de que la gente pide más a ese abstracto Estado, que lo que significa es darle más poder a los gobernantes, que al final lo utilizan solo para beneficiarse ellos. Sí, porque la gente, digamos, en general, que no estudia estos asuntos, no tiene claro una idea de sistemas políticos. Cuando hablan de capitalismo ni siquiera saben de qué están hablando.
Cuando hablan de socialismo tampoco. O hablan de capitalismo en la idea generalizada, que es este grupo de mercantilistas, explotadores de la pero gente. pero eso no es un sistema político. Exacto, ¿verdad? por eso Entonces, digo, no tienen, esa es la no tienen creencia. ni idea de qué están hablando. Esa es la creencia de la gente, ¿no? Claro, y por el otro lado creen que el socialismo es una cosa maravillosa porque sí, lo que pero busca tampoco es el bienestar de los pobres. tienen idea. Entonces, a lo que están acostumbrados es al sistema monárquico español, colonial. De esa manera todavía ven, por ejemplo, en el presidente una figura que puede hacer todo. Y ven el sistema como un sistema paternalista, que es propio de la Iglesia. La Iglesia es un sistema paternalista, la teocracia es un sistema paternalista. Hasta te lo dice claramente, el sacerdote es el padre, y tú como parte de la congregación sos de los hijos, sos las ovejas, ¿verdad? Es paternalista, entonces esa mentalidad paternalista, ahí está. Ese sistema se asocia mejor con el socialismo, porque el socialismo es paternalista también. Entonces, cuando llegan al gobierno con esta mentalidad, piensan que la función del gobierno no es proteger los derechos individuales, sino que la redistribución de la riqueza de forma paternalista para ayudarle a los pobres y castigar a aquellos que son muy productivos, que son muy ricos, ¿verdad? Y todo eso tiene que ver con esa idea teocrática. Entonces, lo que tenemos nosotros es en realidad el resultado de ese caos mental, de no entender bien cómo son las cosas. O sea, y entonces crea incentivos perversos, porque le das poder al gobernante de arbitrario, digamos, de decidir a quién le da o a quién no le da esos favores económicos que tú le estás dejando dar. Y promueve esa corrupción que es parte del discurso general. Ese pues, es el origen de la corrupción. Obviamente, porque si el que es ladrón no es pendejo. Es decir, es pendejo en otro sentido, es decir, no ve las consecuencias a largo plazo, pero es de aquellos, como decimos aquí, es chispudo, pues se da cuenta de dónde está la oportunidad. Y ve que ahí está la oportunidad, como dicen entre ellos, hay lodo para irse a embarrar, ¿verdad? Ahí atásquense, que hay lodo. Sí, hay mucho dinero que se mueve y algo me puedo quedar yo. Y como yo puedo decidir, por ejemplo, si me das, séme ministro de las aduanas, yo estoy feliz. ¿Y por qué voy a estar feliz? Porque entonces puedo trabar a cualquiera que quiera entrar su mercancía, diciéndole, mira, fíjate que no puede, sí, pues no puede entrar por tales y tales problemas, pero te lo puedo agilizar, ¿verdad? Y ese te lo puedo agilizar, eso es corrupción. Y la ironía es que la misma gente lo está pidiendo, porque tienen la idea de que los gobernantes, comenzando por el presidente, su obligación es satisfacer las necesidades de las personas y no velar porque se respeten los derechos individuales de todos. Que además de eso es una ironía, porque los pobres lo que necesitan es que haya ese respeto a los derechos individuales de ellos incluidos, para que haya transformación de recursos en riqueza al haber inversión y por tanto creación de empleo que les permita a los más pobres satisfacer ellos mismos sus necesidades y no esperar que lo haga el gobernante. Sí. Por eso es importante aclarar estas ideas, porque en tanto no se aclaren las ideas es muy difícil que salgamos de este embrollo, ¿verdad? Y ahorita estamos todavía en una etapa peor. Gracias a la intervención de la CICIG, el aparato judicial se empezó a volver despótico, ya no obediente de las leyes. Y como tienen una forma de funcionar que quedó mal estipulada, digamos, si tú quieres que la Corte de Constitucionalidad te rinda cuentas y querés quitarle el antejuicio, son ellos mismos los que tienen que decidir si se lo quitan o no. Entonces ahí te topaste con el déspota. Y el otro problema que yo he discutido hasta en nuestros seminarios es esa necesidad de que no debería de existir de los ciudadanos si las leyes fueran objetivas, porque eso no todavía nos hace falta, nos quedan solo 3 minutos, pero es un reto interesante a ver si te da chance de explicarlo detalladamente, que al final el problema
es que estamos en un mundo de intérpretes de las leyes, entre comillas, cuando si efectivamente fueran objetivas, si estuvieran únicamente enfocadas en proteger los derechos individuales, deberían de ser pocas, deberían de ser conocidas y entendidas por quienes las vamos a cumplir sin necesidad de esos intérpretes. Porque entonces aquí estamos literalmente estamos sujetos a merced de la arbitrariedad del que interprete y el que tenga el mayor poder de interpretar las normas. Y luego ves unas cosas que si uno utilizando su juicio propio dice, y este es el intérprete supremo, ¡qué horror! Sí. Lo que está diciendo es una tontería y una contradicción. Sí. Pues una ley para ser legítima tiene que ser universal, es decir, que se aplique a todos, no solo a un grupo. Tiene que ser para proteger los derechos del individuo, si no, no funciona. Entonces, por ejemplo, leyes, para que sea más claro, en Estados Unidos, si una ley solo aplica a los blancos y no a los negros, esa es una ley ilegítima. Tienen que aplicar a blancos, a negros y a asiáticos y a todos los que son residentes. A todo individuo y para proteger sus derechos, no para violarlos, porque podrían sacar una ley que viole los derechos de todos por igual, pero entonces no es legítima. Y entonces lo que hacen los legisladores es dar decretos que no son leyes y violan los derechos de unos y favorecen a otros. Entonces eso pues obviamente no está cumpliendo la función de un buen sistema político. Un punto ya solo para ir terminando, que no hemos tratado, y de esa confusión que hay entre ley y legislación, que es también la trata en 3 volúmenes, si recuerdo correctamente, de la obra de, en muchos de sus escritos. Pero Bastiat la trata también. Antes de, y más breve, mucho más breve. Porque Bastiat va al grano. Sí. Pero también lo trata Hayek en Ley y Legislación, donde hace esa diferencia entre una ley y una legislación. Claro. Pero bueno, esto se complica después con la llegada de Kelsen y el positivismo, que es el que impera hoy, que de nuevo es esa idea que la gente tiene, que ley es todo lo que se le ocurre al legislador. Claro, pero eso es falso. Pero esos son decretos y es legislación, pero no son leyes. Es decir, claro que te obligan a cumplirlo, pero no tienen el carácter legítimo de una ley, ¿verdad? Bueno, nos queda todavía, ¿cuánto nos queda? 1 minuto para que resumas lo que hemos platicado. Adelante, Warren. ¿Cómo va a resumir eso? Yo creo en tu capacidad intelectual, por eso te digo, profe. Digamos, lo que sería ideal sería un sistema sociopolítico que es capitalista o de libre mercado, porque se basa en el respeto a los derechos individuales, que eso le permite a cada quien actuar de acuerdo a su mejor juicio, y entonces tener un tipo de gobierno que es el Estado de Derecho o República, en el cual los poderes tienen que rendir cuentas entre sí, se pueden vetar cada uno y todos, incluso gobernantes, están bajo el imperio de la ley. Y eso es lo que quiere decir Estado de Derecho o Rechtsstaat o República, ¿verdad? Y ese es el ideal, eso es a lo que deberíamos aspirar. Lo que tenemos está muy lejos del ideal, ni somos una sociedad capitalista, ni somos realmente un tipo de gobierno republicano, es una mezcla de república y democracia que está en pugna, y tenemos un tipo de constitución paternalista derivada del sistema monárquico y teocrático que viene de la colonia. Entonces, si queremos cambiar, lo que tenemos que cambiar es el origen del problema. Sí. Primero nuestras ideas, y al cambiar nuestras ideas, cambiar el sistema. Así es. Warren, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido un gusto estar con ustedes, apreciables oyentes. Y pues bueno, solo me resta
como siempre, agradecerles que nos hayan acompañado. Esperamos haber contribuido a ese proceso individual, o sea, porque solo usted lo puede hacer por usted mismo, el proceso de aclararse las ideas. Espero que hayamos contribuido a y quedamos hasta la próxima. Pero recuerden que al final una sola vida tienen, así que por favor sean felices, muy pero muy felices. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.